Jack el Destripador. Solo el nombre ya nos transporta a las calles neblinosas y oscuras del Londres victoriano. Es probablemente el mayor misterio de la historia del crimen. Pero, ¿y si, más de un siglo después, la ciencia moderna creyera haber roto por fin ese silencio? Bueno, pues vamos a analizar las pruebas y a ver qué hay de cierto en todo esto. Y es que en 2014, de repente, ¡boom!, saltaron titulares por todo el mundo. Anunciaban a bombo y platillo que el caso sin resolver más famoso de la historia tenía por fin una respuesta. La noticia, claro, corrió como la pólvora. El ADN había hablado. El nombre que salió a la luz gracias a estas pruebas fue el de Aaron Kosminski. Y aquí es donde la cosa se pone de lo más interesante. Porque, a ver, Kosminski no era ningún desconocido en esta historia, ¿qué va? De hecho, fue uno de los principales sospechosos para los investigadores originales. O sea que, ¿la respuesta había estado ahí, delante de sus narices todo este tiempo? 126. Habían pasado 126 años. Pensemos un momento en esa cifra. Es más de un siglo de especulaciones, de teorías, de callejones sin salida, hasta que una supuesta prueba forense parecía por fin poner punto y final a todo el misterio. Y la clave de bóveda de toda esta revelación era un objeto, un chal de seda. La historia que nos contaron es que fue encontrado junto al cuerpo de la cuarta víctima, Catherine Eddowes, la misma noche de su asesinato en Mitchell Square. Pero aquí, como en todo buen thriller, es donde la trama empieza a complicarse. Y mucho. Como señala el investigador Paul Guidry, si damos por bueno que el chal era de Eddowes, ¿no es súper extraño que no aparezca en ningún informe de la escena del crimen? ¿Ni en el inventario de la policía? Este es el primer cabo suelto, y es uno muy, muy gordo. Entonces, si no está en los papeles, ¿de dónde sale este chal? Pues toda la historia se basa en una tradición familiar. Según cuentan, un agente llamado Amos Simpson lo encontró en la escena del crimen. Se lo llevó a casa para su mujer, pero a ella no le gustó. Así que la prenda acabó guardada, pasando de generación en generación durante más de un siglo. Una historia fascinante, sí, pero ¿es real? Porque claro, ¿y si esa historia no es más que una leyenda familiar? La pregunta del millón es esta. ¿Estuvo alguna vez ese chal en la escena del crimen? Porque si la respuesta es no, todo el castillo de naipes que se ha construido con el ADN se viene abajo estrepitosamente. Vayamos a las pruebas de verdad, a los documentos. Este es el inventario oficial que hizo la policía de las pertenencias de Catherine Eddowes. Y es increíblemente meticuloso. Lo detallan todo, hasta un peine pequeño y una cajita de té. ¿Y qué es lo que falta de manera muy, muy evidente? Exacto, ni rastro de ningún chal. Y esto no es un detalle menor. El autor Neil Bell lo explica perfectamente. Un chal no es un botón que se cae, es una prenda exterior, algo grande, una pieza clave para la identificación y para reconstruir los últimos movimientos de la víctima. Para la policía de la época, habría sido una prueba fundamental. Es casi imposible que la pasaran por alto. Y por si fuera poco, la historia familiar choca de frente con los registros oficiales. La tradición dice que el agente Amos Simpson, de la Policía Metropolitana, encontró el cuerpo. Pero el informe oficial es tajante. Fue el agente Edward Watkins, de la Policía de la City de Londres. Y ojo, que no es un simple error de nombre, es que eran dos cuerpos policiales distintos, con jurisdicciones separadas. El nombre de Simpson no aparece en ningún documento oficial relacionado con el caso. Vale, pasemos a la parte científica. El análisis se centró en el ADN mitocondrial. Para entendernos de forma sencilla, es como una especie de firma genética que se hereda casi intacta de madres a hijos. Y esto lo convierte en una herramienta brutal para rastrear un linaje familiar por la línea materna a lo largo de muchísimas generaciones. La gran afirmación fue esta. Encontraron una coincidencia de ADN mitocondrial entre manchas de sangre del chal y un descendiente vivo de Catherine Eddowes, y además otra coincidencia entre manchas de semen y un descendiente de la hermana de Aaron Kosminski. Sobre el papel, la verdad, parece un caso cerrado. ¡Bingo! Pues no tan rápido. Muchos expertos pusieron el grito en el cielo. El historiador Drew Gray lo resume de forma demoledora. Se ha utilizado ciencia deficiente para respaldar historia deficiente. Pensemos con lógica. El ADN se degrada con el tiempo y un objeto que ha pasado por innumerables manos durante más de un siglo tiene un riesgo de contaminación altísimo. Y esto nos lleva a una pregunta de puro sentido común. Vale, vamos a imaginar por un momento que el ADN es de ellos. ¿Quién puede asegurar que esas dos muestras, la de sangre y la de semen, llegaron al chal en el mismo momento, durante el asesinato?
La respuesta es sencilla. Nadie. De hecho, Paul Widry ofrece una alternativa de lo más plausible. Dice que si no se puede descartar al 100% la idea de que Kosminski le hubiera pagado a Edoes por sexo en algún momento anterior, la presencia de ADN de ambos en una prenda no prueba absolutamente nada sobre el asesinato. Y la cosa no acaba aquí, hay más problemas. La prestigiosa casa de subastas Sotheby's dató la prenda a principios del siglo XX, o sea, después de los asesinatos. Y para rematar, el tamaño. Mide casi 2,5 metros de largo. Muchos expertos creen que eso, más que un chal, es un camino de mesa, tal cual. Bien, con la prueba del chal prácticamente por los suelos, ¿descartamos a Kosminski? Pues no tan rápido. La realidad es que Kosminski sigue siendo un sospechoso muy sólido, pero por razones que no tienen absolutamente nada que ver con este famoso y polémico chal. Kosminski era el favorito del inspector jefe Swanson. Vivía en Whitechapel, en el centro de todo, y fue identificado por un testigo, aunque luego este se negó a testificar. Pero no era el único. También estaba Montague Druitt, un abogado que desapareció y fue encontrado ahogado justo después del último asesinato. Y lo más fuerte es que su propia familia sospechaba de él. Pero el propio inspector Frederick Aberline, uno de los jefes de la investigación, ya advirtió en su día sobre sacar conclusiones precipitadas. Refiriéndose a un sospechoso, dijo algo así como: «Conozco toda esa historia, pero ¿a qué se reduce? No hay absolutamente nada que lo incrimine más allá de la pura coincidencia. Toda una lección sobre el peligro de las pruebas circunstanciales». Al final, el misterio del destripador y toda la saga de este chal nos dejan con una pregunta muy potente. En un caso tan antiguo, tan cubierto por la niebla del tiempo y de la leyenda, ¿puede la ciencia moderna ser de verdad ese hilo que nos guía a la verdad? ¿O está destinada, también, a perderse en esa misma niebla de la historia?